¿Y si todo lo que te han contado sobre el cannabis fuera erróneo? Los científicos acaban de descubrir algo impactante. Nuestros cerebros tienen receptores especiales que solo responden a los compuestos de la marihuana. Estos receptores no existen para el alcohol, la cafeína ni otras drogas. ¿Por qué? Porque las civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los hindúes, sabían que esta planta no solo servía para drogarse, era un puente sagrado hacia lo divino. Y hoy traemos de vuelta esta sabiduría olvidada. Aquí está la verdad que han intentado ocultarte. El Vades, un texto espiritual de 5000 años de antigüedad, llama al cannabis Bhagya el vencedor del sufrimiento. El dios egipcio Thoth escribió sobre él en la tabla esmeralda, llamándolo el mensajero verde. Incluso la Biblia lo menciona en secreto como un aceite sagrado de unción. Pero la sociedad moderna lo ha degradado a una droga, aislándote de tu verdadero poder. Solía fumar solo para relajarme, hasta que una noche ocurrió algo increíble. Tras una sola calada, cerré los ojos y de repente me encontraba flotando sobre mi cuerpo, viendo colores que no existen en este mundo. Una voz susurró: «Estabas durmiendo. Ahora despierta». Ese momento lo cambió todo. Y en este video te mostraré cómo descifrarlo con seguridad sin perderte en ilusiones. Pero cuidado, esto no es un juego. Los chamanes dicen que el cannabis puede mostrarte el cielo y el infierno. La mayoría de la gente nunca aprende la diferencia. Por eso descubrirás el experimento secreto de la CIA que demuestra que el cannabis libera poderes psíquicos. Los documentos desclasificados no mienten. El ritual de las 7 respiraciones que Thoth usaba para activar la visión interior funciona incluso si nunca has meditado. ¿Por qué los rastafaris cantan antes de fumar y cómo convierte el efecto en una oración? La aterradora razón por la que algunas personas ven demonios y cómo detenerlos en 30 segundos. Esto es más que un simple video sobre la marihuana. Esta es una clase magistral sobre secretos antiguos borrados de la historia. Si estás listo para ver la realidad de otra manera, mira hasta el final. Créeme, nunca has escuchado algo así. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque este conocimiento no solo está prohibido, sino que es transformador. Cierra los ojos por un momento. Imagina sostener una hoja tan poderosa que los antiguos chamanes cruzaron montañas para encontrarla. Una planta tan sagrada que los sacerdotes egipcios la usaban para comunicarse con los dioses. No es una fantasía. Es cannabis, el compañero espiritual más antiguo de la Tierra. La ciencia moderna confirma lo que los místicos saben desde hace milenios. Cuando se usa con reverencia, este maestro verde puede abrir puertas en la mente que normalmente permanecen cerradas. Los Vades, escritos hace más de 3000 años, lo llamaban Bhaga, que significa el conquistador. No el conquistador de los hombres, sino el conquistador del sufrimiento y la ilusión. En la India, los hombres santos aún beben bhang durante los festivales de Shiva, no para celebrar, sino para disolver el ego como el azúcar en la leche. Creen que cada sorbo los conecta con la danza cósmica de creación y destrucción de Shiva. En Siberia, los chamanes quemaban cannabis y observaban el humo que ascendía. Creían que transportaba sus oraciones directamente al mundo espiritual. El humo se convertía en una escalera entre el cielo y la tierra. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente desconoce es que el cannabis no induce visiones. Libera bloqueos mentales que te impiden ver lo que ya existe. Imagina tu mente como una radio. Normalmente está sintonizada en una sola estación, el mundo físico. El cannabis simplemente activa la sintonización y te permite recibir otras frecuencias. Un estudio de 2021 de la Universidad Johns Hopkins lo demostró. Cuando voluntarios consumieron cannabis en situaciones espirituales, el 80% reportó experiencias místicas idénticas a las de meditadores avanzados o monjes. Sus cerebros exhibían los mismos patrones de ondas alfa que los de quienes habían meditado durante décadas. Pero aquí hay un peligro. Al igual que el fuego, esta herramienta puede calentar o quemar. Los antiguos taoístas advirtieron que, según la intención, el cannabis podía abrir el tercer ojo o invocar espíritus terrenales. Por lo tanto, la preparación es importante. Antes de la práctica tradicional, los chamanes ayunaban,
Rezaban y se purificaban durante días. No se limitaban a fumar un porro y retirarse. Consideraban cada sesión como una ceremonia sagrada, porque lo era. Inténtalo esta noche. Antes de consumir cannabis, siéntate en silencio durante 5 minutos. Pon la mano sobre el corazón y pregúntate, ¿qué necesito entender? Luego presta atención no solo a las visiones, sino también a cualquier sentimiento, recuerdo o revelación repentina que surja. Te sorprenderá lo que la planta te revela, si escuchas con atención. Recuerda, las culturas indígenas nunca usaron el cannabis para evadir la realidad. Lo usaban para ver la realidad con mayor claridad. Y eso marca la diferencia. La próxima vez, revelaremos el secreto. Cómo los egipcios codificaron la sabiduría del cannabis en la tabla esmeralda y por qué este conocimiento permaneció oculto durante siglos. Pero primero considera esta pregunta. Si la marihuana es realmente un mensajero, ¿qué intenta decirte? Imagina esto. En las profundidades de las arenas de Egipto, en una cámara oculta intacta durante eones, yace una placa de piedra verde que brilla con extraños símbolos. Esta es la placa esmeralda de TH, y los investigadores modernos creen ahora que su famosa frase, como es arriba es abajo, se esconde un secreto sobre el cannabis que lo cambia todo. Textos antiguos describen a Tea, el dios de la sabiduría, como el guardián de una planta sagrada capaz de abrir el ojo de Horus, el actual tercer ojo. Pero este conocimiento no era accesible a todos. Estaba oculto en códigos, esperando a quienes estuvieran dispuestos a comprenderlo. La verdad sale a la luz cuando observamos los relieves de los templos que representan a sacerdotes egipcios con peculiares flores de loto, pruebas de laboratorio recientes, realizadas con residuos de 3000 años de antigüedad, demostraron que no se trataba de flores de loto comunes. Contenían compuestos de cannabis. Los sacerdotes quemaban estas mezclas especiales durante sus rituales, creando un humo que les permitía acceder a lo que llamaban Duat, el reino oculto entre los mundos. Un estudio de 2022, publicado en la revista Etnofarmacología, confirmó que quemar cannabis con ciertos ingredientes del incienso de los templos produce efectos psicoactivos únicos, diferentes a los que se producen al fumarlo solo. Esto explica por qué las visiones egipcias eran tan vívidas. No solo usaban cannabis, sino una tecnología sagrada. Y aquí es donde se vuelve fascinante. La línea más misteriosa de las tablas esmeralda. El regalo verde debe usarse con sumo cuidado y sabiduría, posiblemente representando la primera advertencia escrita sobre la dosis de cannabis. Todd sabía lo que la ciencia moderna confirma. El exceso sobrecarga el sistema nervioso. Un poco rinde mucho. La cantidad perfecta. Los textos egipcios describen lo justo para que los jeroglíficos bailen, pero no desaparezcan. Este delicado equilibrio permitía a los sacerdotes recibir visiones sin perder su conexión con el mundo. Los buscadores modernos a menudo ignoran esta sabiduría. O bien tomamos muy poco y no sentimos nada, o bien tomamos demasiado y nos confundimos. Prueba lo siguiente. La próxima vez que consumas cannabis, empieza con la mitad de tu dosis habitual. Continúa con ella durante 15 minutos, antes de considerar una dosis más alta. Observa cómo cambia la sensación de euforia cuando la consideras una medicina, en lugar de una vía de escape. Muchos afirman que dosis más pequeñas y específicas producen visiones más claras y una comprensión más profunda, tal como describieron los egipcios. El descubrimiento más impactante proviene de lingüistas que investigan los símbolos de Thoth. El jeroglífico del conocimiento representa una planta con flores junto a un ojo abierto. Durante siglos, los eruditos asumieron que se trataba del loto azul. Sin embargo, traducciones más recientes sugieren que se trata de otra planta sagrada que crece en las montañas y tiene hojas de 5 dedos. ¿Les suena familiar? Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la espiritualidad de nuestros antepasados. No eran solo historias, eran instrucciones precisas, esperando a que las redescubriéramos durante miles de años. Mañana exploraremos qué sucede cuando esta antigua planta se encuentra con la ciencia moderna, incluyendo los experimentos secretos de la CIA con cannabis y visión remota. Pero pregúntate esta noche,
mientras te preparas para dormir. ¿Qué conocimiento podría estar codificado en la naturaleza misma, esperando a que recordemos cómo interpretarlo? En 1972, un grupo de científicos de la CIA, a puerta cerrada en Virginia, hizo un descubrimiento tan impactante que fue inmediatamente clasificado como alto secreto. Sus documentos desclasificados, publicados en 2003, revelaron cosas extraordinarias. La gente común que consumía cannabis de repente podía describir lugares distantes con un 60% de precisión sin tener que salir de la habitación. Esto no era magia, era el nacimiento de los experimentos de visión remota y demostraba lo que las culturas antiguas siempre habían sabido sobre el cannabis y la percepción mejorada. El programa llamado Proyecto Stargate descubrió que dosis bajas de THC potenciaban temporalmente la llamada conciencia no local, la capacidad de percibir más allá del espacio físico. Un sujeto de prueba, un estudiante universitario sin experiencia psíquica, dibujó correctamente una instalación militar soviética, secreta después de consumir cannabis, reduciéndola a la cantidad de camiones estacionados frente a ella. Los científicos teorizaron que el cannabis silenciaba el ruido de la mente lógica y proporcionaba acceso a lo que los budistas tibetanos llaman Rigpa, la conciencia pura más allá del pensamiento. Un estudio de la UCLA de 2018 lo confirmó. Demostró que los consumidores de cannabis obtuvieron mejores resultados en pruebas de reconocimiento de patrones y reconocieron conexiones que los participantes sobrios pasaron por alto. Sin embargo, lo que la CIA no reveló fue que sus mayores fracasos se debieron al consumo excesivo. Con el consumo excesivo, sus visiones se volvieron caóticas y poco fiables. Esto refleja exactamente lo que enseñan los chamanes amazónicos. El espíritu de la planta se confunde si tomamos más de lo necesario. El punto óptimo. La mayoría de los videntes remotos exitosos han usado aproximadamente un tercio de una dosis recreativa típica, lo justo para levantar el velo sin rasgarlo por completo. Puedes probar una versión más segura esta noche. Después de una dosis pequeña y específica de cannabis, siéntate cómodamente y concéntrate en una persona que ames, pero que no puedas ver en este momento. No intentes verlos. En cambio, presta atención a olores repentinos, cambios de temperatura o emociones emergentes. Muchos reportan sentir la presencia de seres queridos o ver imágenes inesperadas en sus mentes. Documenta todo inmediatamente después. Te sorprenderá la precisión más adelante. El descubrimiento más fascinante proviene del Dr. Jacobo Greenberg, neurocientífico mexicano que estudió a chamanes indígenas. Demostró que los consumidores experimentados de cannabis desarrollaban conexiones más fuertes entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, el mismo patrón observado en meditadores avanzados. Esto explica por qué el cannabis puede ser tan revolucionario. Cuando se usa con prudencia, literalmente reconfigura el cerebro, orientándolo hacia el pensamiento holístico. Pero hay un problema. Estos efectos positivos solo se produjeron en usuarios que consumieron cannabis intencionalmente y con concentración. No se observaron tales efectos en usuarios recreativos ocasionales. A continuación, exploraremos el lado oscuro de estas visiones, por qué algunas personas ven cosas aterradoras y cómo se protegían las culturas antiguas. Pero primero piénsalo. Si la conciencia es realmente no local, como sugieren la física cuántica y la espiritualidad, ¿qué podemos percibir aún cuando se abren las puertas de la mente normal? Imagina esto. Acabas de dar unas caladas conscientes de cannabis. Cuando la atmósfera se vuelve repentinamente opresiva, se ven formas moviéndose en las sombras, algo que no debería estar ahí. Tu corazón se acelera mientras algo invisible susurra tu nombre. Esto no es una película de terror. Es lo que las culturas antiguas llamaban poner a prueba una planta. Y ahora tu reacción determinará si será un gran avance o una pesadilla. Los budistas tibetanos tienen un nombre sorprendente para estos momentos: aterradores. Encuentros con Dhurn. Creen que las visiones desafiantes no son demonios, sino partes de su propia psique que emergen y buscan sanación. Un estudio de 2023, publicado en el Journal of Psychopharmacology,
reveló que el 68% de los consumidores espirituales de cannabis experimentan al menos una visión aterradora. Sin embargo, quienes la enfrentan con calma suelen reportar una profunda sanación posterior. ¿El secreto? No huyas, no luches. Respira hondo y dite a ti mismo, muéstrame lo que necesito ver. Entonces muéstrame la luz. Chamanes de todo el mundo han desarrollado métodos físicos sencillos para conectar estas energías. El pueblo Huichol de México tiene a mano un cuenco de sal durante las ceremonias. Con solo tocarlo, se disuelven las visiones negativas. La ciencia explica por qué. La sal contiene iones que literalmente reinician el sistema nervioso. Otro truco proviene de los kahunas hawaianos. Entierran los pies descalzos en la tierra y visualizan raíces que crecen. Estudios demuestran que esto reduce la ansiedad en un 40% en cuestión de minutos. Si te sientes abrumado, pruébalo de inmediato. Lame una pizca de sal y presiona los pies firmemente en la tierra, mientras exhalas lentamente 3 veces. Pero ten cuidado. Taoist descubrió que el cannabis amplifica la energía que le das. Si te sientes estresado o ansioso al consumirlo, estas sensaciones se intensifican. Por eso son importantes las preparaciones tradicionales. Primero, purifica tu ambiente con campanillas o salvia quemada. Se ha comprobado que estas reducen las bacterias del aire en un 94%. Usa ropa cómoda. Tu estado físico le indica a tu mente qué esperar. Lo más importante es establecer una intención clara, como muéstrame solo lo que me convenga. La psicología moderna lo explica con la teoría de las expectativas. Tus creencias moldean tus experiencias a nivel neurológico. Un estudio de Yale descubrió que las personas que esperaban experiencias espirituales positivas del cannabis tenían un 80% más de probabilidades de tenerlas que quienes no. Esto no ocurre solo en tu cabeza. Es la forma en que tu cerebro filtra la realidad. Por eso, los usuarios experimentados tienen un ancla sagrada, un objeto significativo, como una piedra lisa o una foto familiar que pueden tocar cuando tienen dudas. La próxima vez, revelaremos el secreto mejor guardado, cómo los rastafaris transforman el cannabis en verdaderas oraciones mediante vibraciones sonoras. Pero si decides explorar el mundo esta noche, recuerda, el miedo es solo sabiduría pura que llama a tu puerta. La planta no te muestra monstruos, te muestra dónde aún necesitas luz. Imagina, en una ladera brumosa de Jamaica, los ancianos pasan una pipa de cáliz, no en una conversación informal, sino con profundos y vibrantes cantos de Shah Rastafari. Mientras la hierba sagrada arde, sus voces suben y bajan al ritmo, tejiendo el humo en algo más que humo. Esto es más que simplemente fumar. Esto es razonamiento lógico. Una de las tecnologías espirituales más poderosas jamás desarrollada, con cannabis, y la ciencia está descubriendo actualmente por qué este antiguo método tiene efectos tan profundos. Los rastafaris lo saben desde hace siglos, como demostraron recientemente investigadores del Berklee College of Music. Ciertas frecuencias sonoras alteran el efecto del cannabis en el cerebro. Estudios demuestran que cantar en el rango de 110 a 115 Hz, el tono exacto utilizado en las oraciones rastafaris, aumenta la receptividad de los receptores de THC del cerebro en un 30%. Esto significa que la misma cantidad de cannabis, combinada con sonidos sagrados, tiene un efecto espiritual significativamente más fuerte. Los ancianos tenían razón desde el principio. La vibración es tan importante como la propia hierba. Así es como puedes experimentar esta tecnología sagrada esta noche. Antes de inhalar, tararea profundamente 3 veces en tu tono natural. Siente la vibración en el pecho. Luego, al exhalar, dale forma con palabras sagradas sencillas como luz o paz. Siente cómo cambia la sensación, volviéndote más concentrado y consciente. Muchos informan que esto transforma pensamientos aleatorios en mensajes claros, tal como lo experimentan los rastafaris durante su arresto domiciliario. Lo más fascinante es que los rastafaris nunca consumen cannabis solos. Siempre lo consumen en comunidad y con un propósito específico. Un estudio de 2022 de la Universidad de las Indias Occidentales descubrió que las sesiones grupales de cannabis con cánticos
producían ondas cerebrales sincronizadas en los participantes. El mismo fenómeno se ha observado en meditaciones grupales de monjes tibetanos. Esto explica por qué las sesiones de meditación a menudo conducen a visiones compartidas o percepciones colectivas. El humo se convierte en el conductor, el canto en la corriente, y de repente, todos sintonizan con la misma frecuencia espiritual. Pero hay una regla que los ancianos nunca rompen: no se permite música con letras negativas durante las sesiones. La neurociencia explica por qué las palabras influyen literalmente en la unión de los cannabinoides a sus receptores. Las letras positivas aumentan la liberación de serotonina, mientras que la música agresiva libera cortisol, que bloquea los efectos espirituales. Por eso, las sesiones tradicionales utilizan exclusivamente tambores navinghi e himnos. Crean el ambiente bioquímico perfecto para la revelación. La próxima vez, exploraremos el misterio definitivo: cómo tu cuerpo produce su propia versión de THC y cómo puedes activar este cannabis natural para un despertar espiritual. Pero por ahora prueba esta técnica de rejilla. Durante tu próxima sesión, pon reggae suave o sonidos de la naturaleza de fondo. Observa si tus visiones se aclaran y tus percepciones se profundizan. A veces, los métodos más antiguos resultan ser los más avanzados científicamente. En lo profundo del cerebro, diminutas moléculas casi idénticas al THC fluyen por el torrente sanguíneo. Los científicos lo llaman sistema endocannabinoide. Los antiguos yogis lo conocían como la red Ananda, la fuente natural de alegría del cuerpo. Cuando te ríes de un chiste, abrazas a un ser querido o contemplas la puesta de sol, este sistema libera tu propio cannabis, anandamida. En sánscrito significa molécula de la felicidad. La impactante verdad: no necesitas cannabis externo para tener experiencias espirituales. Tu cuerpo ya sabe cómo producirlo. Ese es el milagro. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que la meditación regular aumenta los niveles de anandamida en un 42%, el mismo aumento que con una dosis baja de cannabis. Yogis avanzados, evaluados durante la meditación profunda, tuvieron niveles de ácido endocítico equivalentes a los de alguien que hubiera fumado medio porro. Esto explica por qué los monjes describen los estados meditativos como sensaciones naturales. Aprendieron a activar su farmacia interior únicamente mediante la respiración y la concentración. Los mismos receptores que contienen THC también responden a los disruptores endocrinos del propio cuerpo. Solo necesitas la llave adecuada para abrir la cerradura. Prueba este sencillo método esta noche para despertar tu cannabis natural. Siéntate cómodamente y coloca ambas manos sobre el estómago. Inhala durante 4 segundos. Aguanta la respiración durante 7 segundos. Exhala durante 8 segundos. Este ritmo específico desencadena la liberación de anandamida en cuestión de minutos. Mientras respiras, imagina una calidez dorada que se extiende hacia arriba desde tu vientre. Muchos experimentan una ligera euforia después de solo 3 rondas. Tu cuerpo está recordando su antigua capacidad de crear estados sagrados sin sustancias. Pero la vida moderna sabotea constantemente este sistema. El estrés descompone la anandamida más rápido de lo que el cuerpo puede producirla. El tiempo frente a la pantalla altera este delicado equilibrio. Los alimentos procesados carecen de los nutrientes necesarios para producir estas moléculas. Por eso, las culturas tradicionales asocian el cannabis con el ayuno, la inmersión en la naturaleza y la cohesión comunitaria. Crearon las condiciones perfectas para la interacción de los cannabinoides de origen vegetal y endógenos. El descubrimiento más emocionante proviene de la Universidad Johns Hopkins. Las personas que combinan el consumo moderado de cannabis con la meditación regular desarrollan un 60% más de receptores cannabinoides con el tiempo. Esto significa que el cuerpo se vuelve más sensible tanto a las hierbas medicinales como a las hormonas del bienestar. Es como mejorar tu señal de Wi-Fi espiritual. Todo se vuelve más claro, uses hierbas o no. La próxima vez, exploraremos la frontera definitiva. Cómo combinar de forma segura el conocimiento de las plantas y la alquimia interior. Pero esta noche,
¿Por qué no intentarlo? Antes de recurrir al cannabis, dedica 5 minutos a practicar la respiración. 478. Quizás descubras que tu cuerpo ya tiene todo lo que esperabas de este maestro verde. El verdadero secreto estuvo dentro de ti, todo el tiempo. La planta simplemente te recordaba dónde buscar. En todo viaje espiritual con cannabis, llega un momento en que la planta misma parece susurrar suficiente. Quizás tu dosis habitual de repente te cause ansiedad en lugar de iluminación. Quizás visiones que antes llegaban con tanta facilidad ahora te parecen forzadas o vacías. Esto no es un fracaso, esta es la sabiduría sagrada de la planta en acción. Así como un buen maestro sabe cuándo presionar a sus alumnos y cuándo frenarlos, el cannabis posee una inteligencia propia que reconoce cuándo ya no contribuye a su crecimiento. La investigación moderna revela algo fascinante. Los consumidores de cannabis a largo plazo desarrollan gradualmente lo que los científicos llaman tolerancia conductual. No solo disminuye el ansia por más para colocarse con el tiempo, sino que también disminuyen los efectos espirituales de la planta. Un estudio de 2023, publicado en el Journal of Cannabis Research, reveló que el 78% de los consumidores espirituales habituales experimentan este estancamiento después de 6 a 18 meses de consumo regular. Los seguidores de la antigua tradición describen este fenómeno de otra manera. Cuando el estudiante está listo, la planta se retira. Creen que esta resistencia es el cannabis, que les dice que es hora de volar sin las ruedas, de entrenamiento de la planta. Así es como reconoces si has llegado a ese punto de inflexión. Tus rituales habituales ya no conducen a percepciones profundas. Te sientes más entumecido que alerta. Después de las sesiones, la planta parece ocultarte su rostro. Consumes por hábito, no por intención. En este caso, las tradiciones indígenas prescriben la abstinencia total de plantas, normalmente de 21 a 40 días. Esto no es un castigo. Permite que tus receptores cannabinoides se reajusten mientras procesas lo aprendido. Un estudio de la Universidad de Washington descubrió que tan solo 3 semanas sin cannabis pueden restaurar el 90% de la sensibilidad de los receptores. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente desconoce. Este descanso funciona mejor en combinación con prácticas conscientes para mantener los estados de bienestar que el cannabis te ha permitido alcanzar. Prueba este método de transición, utilizado por los chamanes del Amazonas. Reemplaza tu tiempo con cannabis por ceremonias de cacao. El bromuro de teobropio del cacao crudo estimula suavemente tu sistema anandimínico y mantiene tu corazón abierto. O bien, practica con té de loto azul, un antiguo sacramento egipcio que induce suaves estados meditativos sin generar tolerancia. Muchos descubren que estas alternativas profundizan la práctica y les dan a los consumidores de cannabis tiempo para recargar energías. La lección más importante proviene de los ancianos rastafaris. La marihuana revela, pero la disciplina mantiene. Lo que la marihuana te enseña debe eventualmente convertirse en parte de tu conciencia sobria. La próxima vez, exploraremos la última puerta. Cómo integrar la sabiduría del cannabis en tu vida diaria sin necesitar la planta. Pero esta noche, pregúntate honestamente, ¿el cannabis todavía te abre puertas o lo usas para evitarlas? Imagina despertar y encontrar tu tercer ojo ya abierto, colores vibrantes, una intuición más aguda, una realidad vívida de significados ocultos, todo sin una sola calada. Esto no es una fantasía. Sucede cuando las enseñanzas del cannabis se integran plenamente en tu ser. Los antiguos textos tántricos describen esto como montar un dragón sin realmente montarlo. La sabiduría de la planta en tus huesos en lugar de en tu sangre. La neurociencia moderna confirma que esto es posible y el método es más sencillo de lo que se cree. Investigadores de la UCLA han hecho un descubrimiento revolucionario. Las personas que consumen cannabis de forma consciente, con intenciones espirituales e integración regular, desarrollan cambios duraderos en su red neuronal en reposo. El centro de identidad del cerebro. Tras 6 a 12 meses de esta práctica, sus escáneres cerebrales sobrios se asemejan a los de meditadores experimentados, mostrando ondas gamma elevadas asociadas con una mayor conciencia,
incluso sin cannabis. La planta, en esencia, entrena el cerebro para alcanzar estos estados por sí solo. Si se realiza el trabajo interior, este es el método de integración utilizado por los monjes del Himalaya, que trabajan con plantas sagradas, un recordatorio matutino al despertar. Recuerda una idea sobre el cannabis de tu última sesión. Practica 2 ejercicios de encarnación. Dedica 5 minutos a representar la lección físicamente. Al recibirla, todos estamos conectados. Abraza un árbol. En tercer lugar, conéctate a tierra por la noche. Susurra la idea como un mantra antes de dormir. Este proceso de 3 pasos, estudiado en la Universidad de Praga, ha demostrado aumentar la retención espiritual en un 300%. A diferencia de la simple reflexión sobre las ideas, el cuerpo debe participar en el recuerdo. Por eso, las tradiciones indígenas siempre han asociado el cannabis con el movimiento, la danza o los rituales físicos. El hallazgo más sorprendente: el microbioma influye. Las bacterias intestinales ayudan a regular el sistema endocannabinoide. Cuando científicos de la Universidad McGill administraron a sus participantes alimentos ricos en probióticos como kimchi y kir, sus niveles naturales de anandamida aumentaron un 40%. Esto explica por qué las culturas tradicionales de cannabis siempre han consumido alimentos fermentados. Sin saberlo, estos alimentos aumentaron la capacidad del cuerpo para mantener estados similares a los del cannabis. Ahora viene la verdadera prueba. Experimentas momentos de atención plena relacionados con el cannabis en tu vida diaria. Ese repentino déjà vu en la parada del autobús, la luz del sol filtrándose entre las hojas, te llena el pecho de belleza. Estas son tus conexiones sobrias con lo sagrado, prueba de que las enseñanzas de la planta han arraigado. La próxima vez, concluiremos con la verdad definitiva sobre el cannabis y la espiritualidad. Pero hoy prueba esto. Dedica 24 horas a encontrar momentos de mayor conciencia sin sustancias. Probablemente descubrirás que siempre han estado ahí. La planta simplemente te ayudó a reconocerlos. Te contaré un secreto que lo cambia todo. Esa sensación cálida y expansiva que has estado buscando con el cannabis. La claridad, la conexión, la maravilla. Nunca estuvo en la planta, siempre estuvo en ti. El cannabis no produce experiencias espirituales, simplemente refleja la conciencia divina que ya reside en ti. Los físicos modernos y los místicos antiguos coinciden en esta profunda verdad. La consciencia es fundamental, y todo lo demás, incluido el cannabis, es solo una ayuda temporal para recordar. Un estudio pionero de 2024 del Imperial College de Londres reveló algo sorprendente. Cuando a los consumidores espirituales de cannabis se les mostraron fotos de su variedad favorita, sus cerebros liberaron sustancias químicas casi idénticas a las producidas durante el consumo real. El efecto placebo representó el 68% de la experiencia. Esto confirma lo que los maestros budistas llevan siglos enseñando. La mente es el mayor psicodélico. La planta fue solo un truco ingenioso para disipar tus dudas y mostrarte lo que es posible. Después de ver la vista de la montaña, ya no necesitas la cuerda de escalar. Pero ahí es precisamente donde la mayoría de la gente se atasca. Se aferran al espejo en lugar de a lo que éste refleja. El Taking advierte contra esto. Una vez que el sabio recibe el mensaje, deja el pergamino a un lado. Su trabajo ya no se trata del cannabis. Se trata de cultivar estos estados expandidos mediante la presencia pura. Prueba este sencillo ejercicio. Cada mañana ponte de pie descalzo y recuerda tu experiencia más profunda con el cannabis. Siéntela en tu cuerpo, sin ninguna sustancia. Puede parecer débil al principio, pero la neurociencia demuestra que estas vías neuronales se fortalecen como músculos con una continuidad creciente. Los ancianos Hopi tienen un dicho sobre las plantas sagradas. Son como ruedas de entrenamiento para el alma. Una vez que se logra mantener el equilibrio, las ruedas de entrenamiento desaparecen. El cuerpo comienza a producir cannabinoides idénticos al THC. Tu cerebro ya produce DMT durante los sueños. Tu corazón ya sabe cómo abrirse sin llaves químicas. El cannabis fue el amigo que te presentó a tu verdadero yo, pero ahora es el momento de que ambos comiencen una nueva relación. Al concluir este viaje, considera que el mayor regalo de la planta
no son las visiones que revela, sino la evidencia que proporciona, prueba de que la realidad es mucho más misteriosa y hermosa de lo que imaginábamos. No tienes que reexaminar las pruebas una y otra vez. El jurado aún no se ha pronunciado. Eres y siempre has sido mucho más poderoso que cualquier sustancia. La puerta que abrió la marihuana nunca se cierra. Cruza cuando quieras, solo con tu respiración, tu intención y la certeza inquebrantable de que la magia no estaba en la hoja, estaba en la mirada. Así que aquí estamos, al final de nuestro tiempo juntos, pero recuerda el principio. Quizás pensabas que el cannabis era solo una planta para divertirse o relajarse, pero ahora lo sabes, es mucho más que eso. Un maestro, un espejo, un puente hacia lo sagrado. Pero la mayor sorpresa es que este puente siempre ha estado dentro de ti. La ciencia ahora está demostrando lo que los antiguos ya sabían. Tu cuerpo es un templo con su propia farmacia natural. Esos momentos de asombro, conexión y profunda paz que experimentaste con el cannabis, también se pueden experimentar sin él. Solo requiere práctica. Es como andar en bicicleta sin rueditas. La planta te ha enseñado la sensación de volar. Ahora te toca desarrollar alas de verdad. Recuerda la lección más importante. No se trata del cannabis. Se trata de descubrir la magia de la vida cotidiana. El cálido sol en tu piel, la risa de un amigo, la tranquila voz interior que conoce la verdad. Estos son tus verdaderos guías espirituales. El cannabis era solo la linterna que te ayudaba a ver en la oscuridad. Pero ahora sale el sol y ya no lo necesitas. Antes de irte, haz una cosa más por mí. Detén el video inmediatamente. Respira hondo. Siente los latidos de tu corazón. Este es el verdadero milagro. La planta nunca fue la fuente, solo un recordatorio del poder que siempre has tenido. Si este viaje te ha conmovido, por favor, compártelo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Así el algoritmo podrá difundir esta sabiduría y suscribirse, porque esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más que descubrir juntos, pero por ahora, vive tu vida despierta. La última lección de la planta. Nunca estuviste roto. Siempre estuviste completo. Ahora brilla como sabes.